Hola, Jimenita. Hola, mi Ruti, ¿cómo estás? Hola a Bien, muy todos, ¿cómo bien. están por Hola, allá? hola a todos. Bienvenidos a su bonito programa mensual, una vez Así más. es. El Una vez más. primer Martes. martes. Seguimos en virtual, porque ya todo es virtual. Chum, chum, chum. Sí, sí, sí. Y tal vez tendremos que avisarles que es muy posible que aunque ya todo siga, se logren presenciales, no vamos a tener todas las veces presenciales. Seguramente vamos a seguir mucho en virtual y ya eventualmente, como así algo muy especial, estaremos juntitas aprovechando, ¿verdad? Preparando alguna golosina o algo así. Un programa especial de nuevo en Así, presencial, pero sí, de así momento es, seguimos en esta nuestra nueva normalidad, ¿por qué no? así es, así es. Y antes de iniciar ya con el tema de hoy, por favor, suscríbanse, den like, comenten, dejen preguntas, dudas, revisen los programas anteriores. Y ahora sí ya podríamos iniciar con nuestro tema de este mes. ¿Qué mes estamos? Abril. Abril, el Así cual es. empezamos con engañar al cerebro para sanar al corazón. Ese es nuestro tema en el que hoy profundizaremos un poquito. Así es, Entonces, Jimena. pues a darle, ¿no? A darle, porque este es un tema muy interesante. No Es están un tema ustedes muy para saberlo ni yo interesante. para contarlo, pero me interesa. Me interesa. ¿Cómo es eso, mi Ruti? ¿Cómo es eso de engañar al cerebro para sanar al corazón? Cuéntanoslo todo. Es, es importante, muy importante hacer una nota inicial. La nota inicial es, no estamos hablando de, de mentiras específicas. A ver, no, otra vez. No estamos hablando de hay que ser un mentiroso para sanar al corazón. No estamos diciendo eso, señoras y señores. Estamos hablando de cómo se usan tácticas y técnicas específicas en el área de la psicoterapia para ayudar en procesos emocionales. Porque pues no quisiera yo que hubiera ninguna duda ni que de repente por ahí alguien dijera, es que Ruth dijo que hay que engañar, porque pues no, no va por ahí, ¿eh? No No, hablamos de infidelidad tampoco. no estoy diciendo sean infieles, sean mentirosos, vivan una vida alterna. No, no estoy diciendo eso. Es, es porque muchas técnicas y tácticas psicoterapéuticas manejan eh, una reconstrucción de situaciones para poder manejar reacciones emocionales. Es desde aquí, desde donde estamos hablando es importante de repente engañar al cerebro para solucionar al corazón o a las emociones. Y también diría yo engañar al cerebro, creo que suena muy fuerte, sin embargo, es algo que sucede tan fácil, mucho más fácil de lo que ustedes pueden imaginar. Despistarlo. Darle herramientas, diría yo, Jimenita. O sea, la tarea es darle herramientas al cerebro. ¿Por qué? Les voy a explicar un poquito cómo es que funciona el cerebro y por qué es que de repente es importante a la hora de entenderlo saber cómo está funcionando. Los seres humanos tenemos reacciones respecto a lo que vivimos. Esto que vivimos, que está en el afuera, hablemos así de está en el afuera, lo que pasa afuera, el cuerpo lo recibe a través de los sentidos de la vista, del olfato, del oído, del gusto, del contacto de la piel. Ah, esta es nuestra primer forma de acercarnos a la realidad. Me ven como una risita porque la verdad es que la realidad
pudiera no ser la realidad. Ujú. No quiero sonar a película Matrix ni nada por el estilo, pero bueno, nosotros percibimos la realidad a través de los sentidos, eso es un hecho. Ahora, que lo que percibimos sea una realidad o no, puede ser que no sea algo completamente real porque esté manipulado, o manipulado por circunstancias, o manipulado políticamente, o manipulado por una persona. Y eso ya es otra historia. O sea, de lo que pasa afuera y cómo es que en el afuera sucede y que tuviese que ser como una realidad más pura, pues sería genial, pero no siempre llega a nosotros una realidad pura. Muchas veces llega ya una realidad preconstruida o tamizada por alguien más. Pero entonces, bueno, ahí no me voy a meter mucho porque no es el tema de esta sesión, pero sí lo que me parece, bueno, es un poco un tema en esta sesión, pero y dije Sí es, sesión, pero no tan... sí, Pues sí, para empezar una es una sesión en este sesión de programa. primer martes. Una sesión de primer Okay, martes. sí. Pero bueno, entonces, ahorita vamos a explicar cómo sigue funcionando el cerebro. Entonces, entra a través de los sentidos y el cerebro recibe toda esa información y la traduce. La traduce en cosas que le van a generar movimientos internos. Y estos movimientos internos, ya que está traducido por los escenarios que el cerebro generó, nos generan una serie de emociones. Y las emociones pueden ser positivas o negativas. Ahora, estos escenarios que genera el cerebro pueden ser escenarios, más bien, no solo pueden ser, son escenarios que tienen que ver con la forma en la que nosotros traducimos desde nuestro lenguaje emocional o desde nuestros huecos y fallas emocionales también. Aquí podemos decir el famoso, aquí es, cada quien habla como le fue en la feria, ¿no? En lenguaje Así coloquial. es, en lenguaje Sería eso. coloquial. En lenguaje coloquial. En lenguaje coloquial yo también digo, nosotros somos una coladera y somos una coladera que si acabamos de colar chocolate o champurrado y después queremos agua natural y no hemos enjuagado la coladera, pues entonces al poner el agua natural que sale filtrada de ahí va a salir con sabor a chocolate. Entonces, y a otras cosas, ¿verdad? Porque enjuagar la coladera o lavar la coladera es algo que se hace en el proceso psicoterapéutico. Pero fuera de ahí, pues no tenemos habitualmente, nadie nos enseña tácticas y formas para enjuagar nuestra coladera, es decir, nuestra forma de tomar las cosas del mundo y apropiarlas. En ese apropiarlas va a pasar por nuestra coladera interna y podemos ensuciarlas. No sé si a ustedes les ha pasado, pero no sé si a ti, Jimenita, te ha pasado que de repente tú dices una cosa y después de un tiempo te das cuenta que eso que dijiste, la otra persona lo entendió totalmente diferente. Ah, sí. Entendió algo que no habías y que tú no dijiste, pero ni de chiste. Ah, no, Ni, sí. sí, o sea, el otro se armó una historia de algo que tú dijiste y que ni era tu intención decir eso, ni siquiera viste ese mensaje, o sea, revisando tal cual la parte lingüística, tú no dijiste eso y que además el contexto y la situación, pues no era tampoco para que alguien entendiera eso. Pero la persona a la hora de pasarlo por su coladera, de traducirlo desde sus emociones o desde su experiencia de vida, ya hizo un champurrado de agua simple. Uh-huh. Y pues bueno, por eso se generan escenarios. Y cuando se generan escenarios que generan emociones específicas, pues muchas veces afecta a nuestro corazón. O sea, más cuando estamos hablando, bueno, en las dos circunstancias se afecta el corazón cuando son
emociones positivas y emociones negativas. Solo que lo que no nos gusta y lo que quisiéramos solucionar y por lo cual vamos a psicoterapia es por las emociones negativas. Porque nadie sufre, o muy pocas personas sufren, de traducir a emociones positivas. Y dije muy pocas personas sufren porque sí hay personas que sufren de ser eternamente positivo y que de repente le llaman el positivo tóxico, que es de no pasa nada, todo está bien y siempre viven todo desde la parte súper positiva sin asomarse a ver algunas consecuencias negativas en las cuales tendría que poner atención. Pero bueno, en general, con lo que llegan los pacientes al consultorio es con necesito trabajar que todo me da miedo, o que tengo crisis de ansiedad, o que me enojo por todo, o que no alcanzo a estar alegre, siempre estoy como melancólico, triste, etcétera, y cosas así, ¿no? Por ahí así, cositas así. Y bueno, me interesa decirles esto de cómo es que funciona el cerebro, porque también el cerebro, como ya les dije, además de que traduce respecto a sus experiencias de vida, a sus huecos emocionales, a sus huellas emocionales, también lo hace de manera repetitiva. Son patrones que se van repitiendo. Si tienen dudas sobre los patrones, ya hemos hecho programas que hablan sobre los patrones. Entonces, bueno, son patrones que se van repitiendo y el cerebro sigue traduciendo de la misma manera. Y no sé si les ha pasado, si bueno, pues ya dirán, sí, yo también sé de eso, de personas con las que tienen que ser muy claras porque usualmente si dicen solo una palabra o dos, ellos arman un escenario impresionante que no tenía nada que ver. Y lo hacen repetitivamente. ¿Por qué? Pues porque es la forma en la que su cerebro ha aprendido a acomodar las piezas de rompecabezas. Lo que nosotros percibimos de la realidad de la afuera son solo piezas de rompecabezas y el cerebro lo acomoda. Así que, pues puede acomodar escenarios súper catastróficos, súper grises, negros, tristes, etcétera. Y y eso es lo que nos genera muchas complicaciones, muchas complicaciones. Estos patrones se convierten en un círculo vicioso y sabrán por ejemplo, suena mucho en las parejas, pero se da en todas las relaciones humanas. Suena mucho en las parejas este asunto no, es que con este asunto mi esposo va a ser toda una telenovela, me va a pedir el divorcio, va a decir que es que yo le estoy poniendo el cuerno con no sé quién, etcétera. Entonces, pues bueno, son círculos viciosos repetitivos, son patrones que se van a repetir una y otra vez y lastiman, por supuesto, a los de afuera, pero generalmente les digo, pensemos en nosotros mismos y a nosotros nos lastiman estas conductas repetitivas, estos patrones repetitivos, porque vivimos en escenarios catastróficos y nos genera todas las emociones, generan bioquímicos específicos en nuestro organismo. Y esos bioquímicos específicos, si no los liberamos, si no los solucionamos, se quedan atorados en el cuerpo. Y si se quedan atorados en el cuerpo, van a enfermar su cuerpo con emociones que están siendo negativas para su organismo. Así que, pues bueno, les quiero platicar de eso para que entonces podamos platicar un poco de cómo es que en psicoterapia, con diferentes técnicas, tácticas, corrientes específicas como programación neurolingüística, como bioenergética, bueno, es que hay un montón, o sea, de hecho, prácticamente todas las corrientes psicoterapéuticas o de terapia de algún tipo maneja
¿Cómo es que, ahora sí vamos a abrir, cómo es que introducimos realidades un poco alteradas o diferentes a las que la persona vive para producir reacciones diferentes? Por ejemplo, no sé si han escuchado este asunto de los decretos, o sea, no es que tú tienes que decretar, soy uno con el universo y mi dinero se multiplica, ¿no? Y si me pongo a repetirlo todo el tiempo y todas las veces y lo escribo por todos lados, soy uno con el universo y mi dinero se multiplica y soy abundante y soy tal, tal, tal. Entonces, de repente me doy cuenta que efectivamente el dinero en mi cartera ya nunca falta. Y es así como de, wow, esto es una magia. No quiero borrar la sensación agradable de sentirnos magos, no. Pero la verdad es que es una manera de meter información a nosotros para cambiar un patrón repetitivo, para cambiar una forma en la que traducimos la realidad o para lavar un poquito esa coladera. Así que puede ser que nosotros metamos información a nosotros auditiva, visual, corporal, haciendo algún tipo de ejercicios o de estructuras que nos lleven a trabajar el cuerpo y la mente, eh, fantasías guiadas, hipnosis, semihipnosis, meditaciones. Hay un montón de prácticas que nos ayudan a darle información a nuestro organismo de una manera diferente a la que estamos acostumbrados a recibir para poder obtener resultados diferentes. Que básicamente es como cambiar la programación que tiene nuestro cerebro, ¿no? O sea, y tal cual como ahorita lo estás explicando, ¿no? Las percepciones que tenemos respecto a algo. Ahorita que decías el ejemplo de lo del dinero, Ujú. pues muchos dicen que cuando nosotros en negativo, ¿no? Decimos como de no, pues, o hablamos como, sí, pues en negativo como nuestra relación de no, pues es que estoy pobre o soy pobre o nunca tengo dinero o algo O así, el pues dinero no evidentemente alcanza para nada, nunca, claro. ajá, Ujú. nunca te va a llegar, porque ya estás programando a tu cerebro y estás programando todas tus acciones indirectamente para que nunca te alcance el dinero. Así es. Y ahorita que lo mencionas, ¿no? Si lo haces al contrario, pues de repente te vas a sorprender porque pues empiezas a ver ese cambio. Y lo mismo ocurre pues con las demás cuestiones, ¿no? Como lo que mencionabas al principio, las enfermedades o esas pues ideas que tenemos respecto a ciertas causas, los patrones, todo eso pues también lo podemos modificar. Las negativas pues a lo positivo para que sean pues mejor en nuestra vida, ¿no? Así es. Entonces, pues adentrémonos en ese mundo de las técnicas y tácticas. Si eran así, ¿verdad? Sí. Ujú. Técnicas y tácticas que podemos hacer para, pues, para cambiar estas cuestiones en el cerebro, Mirti. ¿Qué hay que hacer? Ah, dímelo, por ¿Qué hay favor. que hacer? Por favor, queremos. Ahorita tal vez se van a enojar conmigo porque dicen, ay, esa Ruth nos habla de esto, pero no. Mi mamá decía, dame el remedio, un trapito y untámelo tantito. O sea, o me decía, tú quieres el remedio, un trapito y que te lo unten tantito. Entonces, eh, aquí el asunto es, estas tácticas y estas cosas no son una fórmula específica que sirva universalmente. O sea, definitivamente, para poder um, dar tácticas específicas, ejercicios específicos, pues hay que tener como un poco más el contexto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer un ejercicio o una técnica para una persona que está todo el tiempo hablando negativo respecto al dinero, por ejemplo, ya que pusimos ese ejemplo, y ahora decirle, bueno, pues ahora
vas a empezar a decirlo de manera positiva, vas a empezar a buscar frases positivas, frases que vayan en contra de todo esto que tú ya dijiste para estructurar algo nuevo. Porque tal vez su frase no es el dinero no alcanza para nada. Tal vez su frase es, todo el dinero que tengo lo tengo que ceder para los pobres, por ejemplo. Hay que ser buena persona y ser caritativos, y entonces si te sobra una moneda es para los pobres. Sí, sí, sí. Entonces, habría que identificar primero cuáles son tus estructuras. Diría yo, ¿de qué es que se ensució tu coladera? Para poder lavarla bien. Hablando de estas cosas, como últimamente he lavado algunos trastes. Pues bueno, no es lo mismo lavar una coladera que usaste para colar un té, a una coladera que usaste para colar un caldo, a una coladera que usaste para colar una leche con chocolate, ¿no? Hay cosas que pueden servir para lavarla mejor dependiendo de qué has usado. Y exactamente es lo mismo con los patrones y con las huellas y con las formas en las que nosotros traducimos la información que llega de afuera. Así que, una vez más, voy a decir algo que digo muchas veces. Dense chance, por favor, de ir a un proceso psicoterapéutico, de conocerse, de saber de qué carambas está sucia su coladera. ¿Cuáles son los patrones que ustedes repiten y que se dan cuenta que generan complicación en el área relacional o hasta en el área relacional interna, es decir, contigo mismo? Así que es indispensable de verdad que busquen qué es lo que está pasando con ustedes mismos, que se conozcan y que encuentren las cosas que les están generando todas estas reacciones. Sí, Sin porque también hay embargo, muchas cosas sí, dime, que no son nuestras, ¿no? O sea, que vienen de la otro mayoría de las lugar y cosas, no sabemos qué onda. la mayoría de las cosas no son nuestras, son patrones que aprendimos de nuestra familia, de las personas importantes con las que nos hemos relacionado. Hasta si hablamos ya como de asuntos como de constelaciones familiares, pues pueden ser hasta situaciones psicoenergéticas que vienen de la familia, del árbol familiar, y aunque no hayamos conocido al tatarabuelo, pues de repente estamos haciendo algo que el tatarabuelo hacía. Pero bueno, estas son cosas súper interesantes, súper interesantes. Todo esto se soluciona conociéndonos más. Así que no importa de qué corriente ustedes busquen una psicoterapia, pero busquen una Pero claro, psicoterapia. sí. Búsquenla, encuentren un terapeuta, como decía Jimenita, de una chancla que les acomode bien o un zapato que les acomode bien para ser acompañados en su vida emocional, porque es importante, de verdad que es importante. O sea, no solo es como un asunto de, sí, claro, es que los psicoterapeutas quieren tener trabajo y entonces nos hablan de las enfermedades y eso nos angustia y entonces ya tenemos que ir a la psicoterapia. Antes no era necesario. Y voy a decir algo. Antes no se usaba la psicoterapia porque había otras figuras que ayudaban en estos procesos. Por ejemplo, existía la figura del sacerdote, bueno, todavía existe, perdón, pero me refiero a las costumbres, a los hábitos de una comunidad. Ahora, yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes que están viendo este programa siguen haciendo toda esta tradición de una vez a la semana de menos ir a confesarse? Confesarse sirve para hablar, sacar, sin tocar el tema religioso, o sea, de si te ayuda a expiar culpas o no. Hablar en voz alta te permite escuchar
qué es lo que está pasando y hacer un Mm. proceso distinto. Entonces, antes los compadres, pues era con quien la gente hablaba, había mucha más comunicación, había los sabios de las comunidades, o sea, los viejos con los que los jóvenes iban a pedir consejo, etcétera. Así que, bueno, hoy ya no hay esas costumbres, o no tanto, Ya no es tan y cotidiano. ya no es tan cotidiano, y sigue siendo igual de importante comunicarse y expresar lo que te pasa en la vida. Ujú. Y yo algo que les digo es, bueno, es que también no es lo mismo ir a comentarle al compadre o a la amiga, porque pues al final los consejos y las cosas que dicen lo hacen con mucho cariño, con buena intención, pero muchas veces sin un verdadero sentido de conocimiento de lo que están hablando. Y si me permites decirlo, ahora sí que lo traducen, ¿no? Como a ellos les dé a entender, Así es, lo sacando, pasan por su propia coladera. sacando el tema a flote. Pues sí, exactamente. Dices, Jimena, yo sé de eso. Sí, Sonó, justamente. sonó a yo sé de eso, de le dices algo a algún amigo se lo dices con buena intención, él te lo refleja con buena intención, pero ya lo pasó por su coladera llena de chocolate. Sí, Y sí, entonces, sí. si yo quería un caldito de pollo y si yo tenía un caldito de pollo y él lo pasa por su coladera llena de chocolate, pues ya no me Caldo de gusta el chocolate. resultado. Sí, sí pasa. Es Sí, que sí, sí. incluso pasa con cosas más sencillas, ¿no? O sea, otro ejemplo sería la salsa. La persona que le pica y una que no le pica, que tiene que ver con otras cuestiones ya de las papilas gustativas y todo eso, Sí, pero sí. vamos, poniendo un ejemplo absurdo en este caso, sería como lo mismo pasa con el cerebro y con estas realidades que a personas que les va a afectar mucho que la mosca voló, pues habrá otras que no. Así es. Ujú. Y preguntarán, ¿y a poco los psicoterapeutas no tienen una coladera? Sí, claro, claro, señores. Tenemos también una coladera, somos seres humanos. Solo que antes ya les he dicho, y lo vuelvo a comentar, que un psicoterapeuta que no esté en constante trabajo personal, pues entonces, cuidado, porque no les va a dar buenos resultados porque no está lavando su coladera. Además de eso, bueno, pues hay un montón de cosas que están alrededor de la profesión que nos hace, pues, poner más atención y ser más cuidadosos con este asunto de no voy a meter ahí mi coladera o voy a tratar de la coladera recién lavada. O si me está generando mi movimiento, pues voy con un colega y hago un trabajo que se llama supervisión de casos y entonces hablo con mi colega de, tengo este caso que me está moviendo esto, me está generando esto en mi coladera y entonces a la hora que yo reflejo, pues esto está saliendo, Control. Ujú, está saliendo el chocolate picoso, ¿no? ujú. entonces, entonces, pero bueno, por eso es importante, si ustedes van con un psicoterapeuta, verificar que también el psicoterapeuta esté trabajando en sí mismo. Es evidente, sí se nota bastante porque los psicoterapeutas que no trabajan en sí mismos usualmente eh, proponen los ejercicios o las cosas, pues más como un consejo que como un ejercicio de vida. Pero bueno, ya verán, o sea, busquen y quédense con el zapato que mejor les acomoda. Eh, bueno, hablando de técnicas y tácticas, ya les había yo dicho por ejemplo, ¿qué técnicas? Como este tema de entrar en una meditación y en la meditación eh, hacer un manejo muy específico, paso por paso, de una situación que te está sucediendo y que en la vida cotidiana no puedes hacer, pero que en la meditación sucede tan fácil. Y ya cuando sales de la meditación, casualmente sales con esas herramientas. ¿Por qué? Es bien importante saber esto. El cerebro
es, voy a decirlo así, es tan dulcemente inocente que todo lo que le dices él lo cree, tanto en negativo como en positivo. Si armas un escenario adecuado, tu cerebro va a creer que eso ya lo vivió y lo va a tener como una nueva experiencia. Si lo repites una y otra vez, entonces tu cerebro va a entender que está adquiriendo la habilidad de, perdón. Entonces, meditaciones. También se utiliza la actuación. Claro que sí, como un método terapéutico. Puedes utilizar la actuación para generar un escenario donde estás experimentando y que puedas empezar a adquirir una habilidad solo actuando como si fueras, como si hicieras otra cosa. O sea, por ejemplo, una persona que no es valiente, que siente que no es valiente, que le da miedo enfrentar, hablar en público. Y entonces tú le vas a decir, ok, vas a imaginar que aquí enfrente tienes un auditorio lleno. Hay más de 1000 personas. Y entonces aquí sabes que vas a actuar. Te imaginas que traes tu traje o que vienes vestido listo para dar esta conferencia o esta plática. Y te paras aquí y empiezas a dar tu plática. Y te imaginas cómo las personas que están ahí están atentas, están interesadas y no se distraen con su celular ni nada por el estilo. Y entonces aquí empiezas a hablar y dices y vas buscando y hacer que una persona actúe situaciones positivas empieza a permitirle al cerebro ejercitar la habilidad en una circunstancia donde realmente no se está poniendo en riesgo, donde realmente no se está enfrentando a las 1000 personas, donde realmente no se está enfrentando, bueno, ahorita dije a las 1000 personas, pero también puede ser para actividades de otro tipo de riesgo, ¿no? Como los buzos o cosas así. Pero bueno, hay muchos ejercicios. A mí me gustaría, para darles una tarea, para hacer, dejarles una tarea específica, me quedé pensando en una situación que es bastante común, porque les digo, usualmente no se pueden poner ejercicios específicos porque pues es dependiendo de cómo lo vive cada quien. Pero si aquí alguno de ustedes, de los que nos está viendo, los que nos apapachan con su presencia, si alguno de ustedes ha sufrido por ahí alguna crisis de ansiedad, tenemos aquí un ejercicio muy bueno específicamente para una crisis de ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Las crisis de ansiedad o la ansiedad en sí misma tienen que ver con una fantasía, es decir, algo que no es real, algo que aún no sucede, una fantasía sobre una situación que yo imagino totalmente como una catástrofe, como algo que me va a conflictuar el mundo, que voy a terminar muerto, herido, lastimado de cualquier manera. Así que la ansiedad o las crisis de ansiedad tienen que ver con alimentar esta fantasía catastrófica. Puede ser cualquier tipo de fantasía catastrófica, que si el novio me va a dejar, que si mi novio ya tiene a alguien más, yo no sé por qué estoy hablando de novios, pero bueno, o que si en el trabajo, cuando llegue el jefe me va a despedir, o sea, cualquier cosa que aún no ha sucedido, que no se refiere al aquí y a la ahora, aunque tenemos información para generar la fantasía. Una de las cuestiones que pasa con la ansiedad es que
mientras más información tenemos de algo que pudiera suceder, o sea, que existe alguna probabilidad de que suceda, nosotros lo empezamos a pensar como si fuera un hecho, como si sí fuera a suceder. Y aunque una parte de nuestro cerebro dice, bueno, pero no ha sucedido, la fantasía catastrófica se apodera de nosotros como una bola de nieve, como tal cual, como una avalancha, y entonces viene y arrasa todo. Así que en esta fantasía catastrófica que nos inunda y que nos invade, la tarea es generar, yo le llamo, una fantasía maravillosa. Esto es, voy a empezarme a imaginar escenarios positivos, pero para que dé resultado, porque no es nada más así como de, ya, cálmate, no ha pasado. Eso, la verdad es que si a alguien le ha dado una crisis de ansiedad, sabrá que un cálmate, ya todo está bien, no ha pasado, no es suficiente. Porque la fantasía catastrófica se alimenta automáticamente, es invasiva y genera como este estado de automático que es difícil de tener. Así que para que la fantasía maravillosa que viene a contrarrestar a la fantasía catastrófica, para que la fantasía maravillosa funcione, hay que darle un toque especial. ¿Cuál es el toque especial? Que sea una fantasía maravillosa, hermosa, pero exagerada tanto que me haga reír. Por ejemplo, si yo estoy pensando, me van a correr, es que me van a correr. Seguramente el jefe me dijo que quiere hablar conmigo porque me van a correr. Y entonces, y si me quedo sin trabajo y después ya no encuentro. Y entonces ya empieza toda la construcción alrededor, porque somos maravillosos para hacer así nuestro pulpo expansivo de una situación y entonces terminamos incluyendo ya a la familia. Y entonces, si ya no tengo trabajo, mi mujer me va a dejar y entonces mi hijo, ay, mi hijo va a reprobar la escuela y no voy a poder pagarle la escuela y entonces si no puedo, así. Entonces, cuando yo les pido, ármate una fantasía maravillosa, tan ridículamente maravillosa, que entonces la risa te va a hacer un clic para dar un salto y cambiarte. Entonces, cuando estén pensando en una catástrofe, por favor escriban una fantasía maravillosa. Por ejemplo, en este ejemplo de es que mi jefe me va a correr y no sé cuánto. Y entonces, ¿qué se me ocurre para hacerla así exagerada? Llego a mi oficina y está mi jefe ahí listo para correrme. Y entonces veo a mi jefe a los ojos y hago contacto con una vocecilla que dice, no te preocupes, ahorita estoy ahí para salvarte. Y de repente se abre la pared y entra un ovni y lo abduce y se lo lleva. Y resulta que además hasta me van a dejar a mí como jefe. Cuando entraste ya a esa zona de lo ridículo, de lo maravilloso, entonces hace este movimiento, hace un cambio impresionante y ya te puedes tú quedar a gusto porque te reíste de una situación que te estaba generando angustia. Si después de eso vuelve la fantasía catastrófica, entonces tú dices, voy a llamar al marcianito. Y esa reacción que tuviste, Jimenita, es exactamente la que esperamos que tenga la persona que está teniendo la fantasía catastrófica. Así de, ay, ¿qué era? Ay, sí, voy a llamar al marcianito. Y así, ya, todo está bien. Al Marvin. Así es. Así es. ¿Por qué? Pues porque estamos combatiendo algo que no ha sucedido, algo que solo está
en la imaginación, lo estamos combatiendo con imaginación. Es el mismo poder. Como el El mismo mismo principio, ¿no? así El es. imaginarte cosas malas, con la misma facilidad puedes imaginarte cosas divertidas o buenas. Así es. Por eso es tan importante que sea algo divertido, porque si solo te quieres imaginar cosas buenas, ¿quién crees que va a ganar? Sí, Pues lo pues lo malo. catastrófico, Sí, claro. porque lo malo es mucho más fácil de pensar y mucho más rápido de pensar. ¿Por qué? Porque hay algo que tenemos que se llama instinto de supervivencia y se activa. Sí. Con cualquier escenario gris se activa el instinto de supervivencia. Y cuando ya estamos hablando de instintos, Sí, pues ya, ahí. ya, Además es como mecanismo de defensa primitivo, ¿no? Así de, así es, necesito sobrevivir, vámonos de aquí. así es. Así que yo les recomiendo a las personas que tienen constantes crisis de ansiedad o de angustia, que vayan escribiendo en tarjetitas opciones de fantasías maravillosas. Sí, tal cual. Tengo mi teléfono mágico por donde le llamo a Merlín. Merlín, échate una vueltita para acá porque necesito tus polvos mágicos. Y ¡puf! Se aparece Merlín, aquel mago gigantesco de barba larga, que entonces ni siquiera tiene que sacar varita mágica, solo casi con su presencia Ya cambió desmenuza. todo. Sí, sí, sí. Y entonces en vez de tener a un jefe que me va a regañar y me va a correr, etcétera, resulta que Merlín ya convirtió al jefe en en un burrito bailador que empieza a cantar, a bailar y a echar brinquitos y a decir, no, sí, todo está bien, todo está bien, todo está bien, quiero una zanahoria, ¿no? Entonces, bueno, tener estas tarjetitas de fantasías maravillosas pueden ayudar para que de repente cualquier situación donde me esté generando eh, todo un escenario gris, negro, lleno de nubes y de truenos, poder cambiarlo a algo maravilloso. Así que tener este asunto pre-resuelto, diría yo, con estas tarjetitas, puede ayudarme cuando ya se detonó la crisis de ansiedad o de angustia. No es la única herramienta, no siempre funciona tan bien, porque a veces ya está tan detonado que no siempre funciona, pero si no funciona una tarjetita, pues sacamos la que sigue. Y si no funciona esa otra, pues sacamos la que sigue. Por eso es importante que a las personas que les ha dado crisis de ansiedad empiecen a hacer su tarjetero de fantasías maravillosas. Son sus pastillitas. En vez de tomarse la pastillita perenganita que le mandó el psiquiatra, pues bueno, combato fantasía con fantasía. Y a ver cuál funciona. Me ayudo, ¿no? También. Es como, sí, mi Así es. pasillita, pero también le echo la manita a ver qué más me puedo inventar Sí, en claro, divertido. claro. Tenía una duda, no sé si se puede resolver, porque Por pues favor. a veces tenemos como esas crisis de ansiedad que no sabemos exactamente de dónde vienen, ¿no? O sea, o que estamos así como que, no sé, viendo la tele y de repente te da el soponcio. En esos casos, ¿funciona igual esta Si no cuestión sabes, de inventar algo o cómo inventaríamos en ese caso más bien? sí. Si no sabes de dónde viene, puedes imaginarte crear fantasías maravillosas que te lleven solo como la magia de sanar el síntoma fisiológico. Si no tienes claro de dónde viene, no hay una fantasía que contrarreste fantasía. Ok, Pero si el síntoma corporal, si es algo que puedes ayudar a aligerar muchísimo y casi diría yo, en algunos casos hasta desaparecer, cuando
traes a la mente una fantasía maravillosa. Por ejemplo, si tú dices, me está costando trabajo respirar, y es que y está latiendo mi corazón bien rápido, y es que no sé por qué estaba yo tan tranquila solo escuchando música, y, y estoy pensando que me voy a morir, o sea, seguro estoy enferma, me voy a morir, me está empezando a doler la cabeza, o sea, todo esto que viene alrededor de una crisis de ansiedad. Y entonces saco mi tarjetita de fantasía maravillosa y digo, ah, sí, es que voy subiendo por el Everest, estoy escalando, wow, estoy escalando y veo pasar un unicornio corriendo. Ah, no, como es el Everest, veo pasar un pie grande y el pie grande se detiene y me hace, hula, ¿no? Hula, ¿no? Y entonces digo, wow, con razón me está latiendo tan rápido el corazón, estoy así, no me va a comer. Y entonces el pie grande aparece, porque pues es mágico, el pie grande es mágico. Hay una película muy bonita que acaba de salir, ya la vi, está muy bonita. Pero bueno, y entonces este pie grande me ofrece, ay, ahorita me acordé de otra película, de nieve de limón, ¿no? Así te ofrece el pie grande. ¿No? Y entonces ahí se reduciría el síntoma, aun cuando no tenemos muy claro por qué es que apareció la crisis de ansiedad. Así que en este sentido, muy bien, Jimena, la pregunta ha sido muy buena, muy asertiva, porque entonces yo les voy a recomendar que hagan fantasías maravillosas y hagan unas tarjetitas de otro color donde solo sea fantasías maravillosas que les ayude a pasar el síntoma. O sea, ay, es que estoy sintiendo la taquicardia, es que no puedo respirar. Ah, pues es que estoy buceando. Estoy buceando y entonces ahorita lo único que hago es recordar que traigo el tanque de oxígeno, lo abro un poco más y sigo viendo la naturaleza acuática y hay anémonas y hay peces payaso y tal, y pasa, y de repente viene Nemo, ¿no? Con su aletita, ¿no? Y me dice, hola, ¿no? Así que, o también había una película, pues igual debe haber sido de Disney o alguna de esas, donde llega un tiburón y de repente se pone así, dice, seamos amigos, ¿no? Yo soy un tiburón vegetariano, ¿no? Sí. Entonces, bueno, cosas que sean tan exageradamente maravillosas que te hagan sacar y reducir el síntoma. Perfecto, Jimenita. Eso me gustó. Esa pregunta fue muy, muy buena. Sí, se me ocurre. No sé por qué. No sé por qué. Ok. Y evidentemente, si pues los síntomas son muchísimo más grandes como para manejarlos nosotros mismos, pues buscar ayuda médica, ¿no? O sea, y terapéutica. O sea, quizás médica para que los síntomas nos bajen ese nivel de está todo bien, no te vas a morir, todo chido. Y posteriormente, pues sí buscar esta ayuda terapéutica porque, pues, el chiste es mejorar, ¿no? Y salir de esas cosas. Entonces, quizás ya mientras vas trabajando e identificando mejor cuáles son esos síntomas o por qué te ocurren o por qué se te detonan, pues también a la par ir manejando estas fantasías para que, pues, disminuyan los niveles y pues también para estar mejor y reprogramar nuestro cerebro. Así es, así es. Y de hecho, yo no le pondría a quién tienes que acudir primero y a quién después. O sea, puedes acudir al psiquiatra primero y después al psicoterapeuta, pero lo que sí es que, por favor, acude a la psicoterapia. O sea, no lo vayas a dejar como de, ya me estoy tomando un chochito que me controla el síntoma, entonces pues ya, porque como lo hemos dicho en otros programas, Jimenita, el medicamento psiquiátrico es para algo, funciona, solo que
el medicamento psiquiátrico va a aminorar el síntoma, pero no va a trabajar con aquello que está produciendo el síntoma. Y si no trabajas con aquello que está produciendo el síntoma, puede sirve. quitársete el dolor de cabeza, pero después te va a empezar a doler la rodilla. O sea, salta para otro lugar el síntoma. Así que, pues bueno, por favor, no se queden solo con un medicamento. Es indispensable conocerse. Ya sé que siempre dicen, seguramente han de decir, estas son mis fantasías catastróficas, ¿se dan cuenta? Yo siempre digo, sí, seguramente hablan mal de mí. No, o sea, pero bueno, voy a decir, es posible que piensen, es que como Ruth es psicoterapeuta y ella quiere que lleguen a su consultorio, pues por eso nos dice que busquemos psicoterapia. Aunque no vengan con Ruth, vayan y busquen el zapato que mejor les acomode. Y por favor, conózcanse. Mientras más conocimiento tenemos de nosotros mismos, mucho más sencillo vamos a lograr pasar de un estado de inestabilidad, de tristeza, de angustia, a un estado de tranquilidad, de reposo, de felicidad. Así que es solo cuestión de conocerse más, saber de dónde vienen las cosas, saber que esto es algo que le pasaba a mi abuelo, tatarabuelo, se lo heredó a mi mamá y mi mamá me lo heredó a mí, y es una forma de reaccionar ante una circunstancia en la cual no tendría por qué reaccionar así. Así que, pues bueno, el conocimiento nos hará libres, por ahí dicen algunas escrituras, ¿no? Algo que han escrito por ahí, la verdad los hará libres. Y pues sí, mientras más nos conocemos, más herramientas tenemos para estar mejor. Así es. Pues creo que con eso hoy terminamos. Hoy sí, ya Hoy terminamos. Hoy me sentí maestra, así que hoy los vamos a dejar salir antes. Okay. Para que practiquen. Para que practiquen en estos Okay. minutitos que quedan, para que se echen ahí una meditada o una fantasía Para que hagan una maravillosa o tarjetita, algo. claro. Exacto. Sí, aquí. Para que hagan su primer papelito, aunque tengan solo una servilleta a la mano, ahí hagan Donde sea. su fantasía maravillosa. Así es. Pues Ruti, muchísimas gracias. Este fue Gracias, un hermoso programa para poder reconfigurar nuestras creencias, patrones y demás y podernos sanar. Y recuerden que no solamente aplica para la ansiedad, os digo, ahorita fue un ejemplo específico, pero pues también hay muchas otras cosas que se pueden tratar desde esa perspectiva. Muchas gracias por todo, por toda la información, por tu tiempo, como siempre, por tu hermosa carita y actitud en estos programas, mi Ruti. Y gracias también a todos ustedes por vernos, por estar aquí. Recuerden dejar comentarios, likes, manitas arriba, compartidas y todas las demás cosas para que esto llegue a muchísimas otras personas. Y pues por mi parte sería todo. Espero verlos el próximo mes por aquí, conectados con nosotras. Así es. Esto es todo por nuestra parte. Abrazos cariñosos, llenos de mucha buena vida, vibra amorosa y vida también para todos ustedes. Muy Cuídense bien. Hasta el mucho. próximo Muchas mes. gracias, Jimenita. Gracias, Bye, mi Ruti. bye. Nos vemos. Bye. Bye.